Only come down and ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Podcast Racing. Mi nombre es Marcos y junto con Manuel y Lucho Racing vamos a estar repasando lo más importante del Gran Premio de Austria de la temporada 2021 de Fórmula 1. Una carrera que sin lugar a dudas tuvo muchísimos elementos emocionantes, al contrario de la prueba anterior en el mismo circuito, el Gran Premio de Estiria. Así que vamos a estar viendo lo más importante, piloto por piloto, equipo por equipo. Muchachos, les doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Marquitos? El placer de siempre de analizar la Fórmula 1 y finalmente llegamos al Gran Premio de Austria, el Gran Premio de Fórmula 1 que inauguró la temporada 2020, pero que sin embargo dejó sorpresas, incluso dejó sensaciones bastante diferentes a lo que fue el año pasado. Venimos del Gran Premio de Estiria, un Gran Premio regular, por así decirlo. Sin embargo, este fin de semana, en el mismo circuito, en el Gran Premio de Austria, hubo bastantes particularidades, sobre todo las excesivas sanciones de la FIA. Mientras tanto, Verstappen y Red Bull se escapan en el primer lugar de sus respectivos campeonatos. Hola, ¿qué tal? Marcos, Manuel. Sí, la verdad que un gran premio muy interesante que nos deja a Max Verstappen consolidado en la cima del campeonato de pilotos. Y otra postal muy particular de esta carrera fue la imagen de Hamilton dejando pasar a Valtteri Bottas ante las dificultades que tenía el piloto británico. En ese momento lo que era la persecución de Norris, que vamos a estar hablando del trabajo superlativo que hizo Lando Norris. Y como decíamos, esta imagen de Hamilton dejando pasar a su compañero por pedido del propio equipo, y continúa un poco lo que es la baja de Hamilton en esta parte de la temporada después de perder la carrera de Francia en la última vuelta ante Max Verstappen y bueno, el mal rendimiento también en el Gran Premio de Mónaco. Pudimos ver realmente que Red Bull marcó nuevamente tendencia al circuito, que lo tiene como equipo local, pero también como que parece agudizarse la crisis, no podríamos decirle crisis todavía, pero el mal momento que está pasando el equipo Mercedes y Lewis Hamilton, a punto tal que justamente Valtteri Bottas hoy se mostró incluso más rápido que su compañero, cosa que no es muy usual, pero realmente tenemos que destacar cuando el piloto finlandés tiene una buena actuación, y en este caso tuvo una muy buena actuación, quedando segundo sin ningún problema, llegando a casi 17 segundos de Verstappen, rebajándole obviamente la diferencia. Y bueno, pasemos a lo que fue un poco lo del día sábado. En clasificación, realmente algunos puntos destacados para tener en cuenta. En primer lugar, obviamente, además de la pole de Max Verstappen, una nueva pole, también destacar la primera fila, el segundo puesto de Lando Norris, nada menos. La verdad, uno de los pilotos más agraciados y más, regulares y constantes que tiene la categoría, metió realmente un segundo puesto muy importante. Y por otra parte, también lo que fue, dos puntos para analizar. Por un lado, el top 10 de George Russell con el Williams, obviamente algo que ya se venía palpitando hace varias pruebas atrás, se pensaba que en cualquier momento podía suceder, finalmente sucedió. Y por último, el innecesario bloqueo de Sebastián Vettel sobre Fernando Alonso, cuando Alonso venía en su vuelta lanzada y venía con un muy buen tiempo como para entrar seguramente al top 10, y que terminó relegando al asturiano a, quedarse afuera en la quali 2. Realmente, también hay que destacar, agregando a lo que vos decías, Marquitos, la posición de Ocon, que vuelve a perder con Alonso y vuelve a caer por cuarta vez en Q1, por segunda vez consecutiva. Pero sin embargo, hay que hablar también de Norris, que la semana pasada en el Gran Premio de Estiria clasificó tercero. En este Gran Premio lo hizo segundo y dejó a un McLaren en la primera fila desde Brasil 2012 con Hamilton, que no ocurría. Realmente el circuito de Austria a Norris le cae muy bien. Recuerden que en el Gran Premio del año pasado, en la última vuelta se llevó el récord de vuelta y se llevó el
podio en el Gran Premio. Por otro lado, tenemos que hablar de Williams, que se consolidó en Q3 por primera vez desde Italia 2018, donde un joven Stroll entraba en los 10 primeros después de muchísimo tiempo. Hablando ya un poco de lo que nos dejó la carrera y retomando lo que estamos comentando de Lando Norris, bueno, hay que decir que el piloto británico subió por tercera vez al podio y es el único piloto que ha sumado puntos en todas las carreras. Lo vimos en las primeras vueltas envalentonado, no se achicó ante Verstappen, intentó ir por la punta de la largada, si bien Verstappen tenía un ritmo demoledor. Y por otra parte, bueno, lo vimos también peleando mano a mano con los Mercedes al británico. En cuanto a Max Verstappen, como decíamos, tuvo un ritmo que prácticamente nadie se le acercó a lo largo de la carrera. Incluso pudo darse el gusto de hacer una segunda parada sobre el final, aprovechando la gran ventaja que tenía sobre sus rivales, lo que le permitió obtener el récord de vuelta y quedarse con el Gran Chelem de podio, victoria, récord de vuelta. Arrasó con todo, Max. Y tenemos que agregar además que Hamilton había hecho algo similar. A ver, el piloto británico tuvo problemas durante la carrera, no por nada dejó pasar a Valtteri Bottas, parece que en algún momento no encontró el ritmo con el Mercedes y tuvo que conformarse con la cuarta posición. Hamilton, ya quedando pocas vueltas, también se detuvo en los boxes, también justamente seguro para intentar el récord de vuelta, cosa que si bien pudo lograr, bueno, rápidamente fue superado su tiempo por el de Verstappen, que como bien dice Lucho Racing, se llevó absolutamente todo. Hamilton no estuvo muy inspirado en este Gran Premio, no largó, digamos, en primera fila, no logró la pole, tuvo, digamos, inconvenientes en las primeras vueltas, o sea, estuvo a la par de su compañero. Y bueno, el cuarto puesto, si bien significa buenos puntos, a la vez también significa que pierde en cierta parte más todavía diferencia con Verstappen. Un último detalle a destacar respecto a Norris, que sí o sí hay que mencionarlo, es que salió piloto del día de la carrera nada más y nada menos. Ahora tenemos que hablar de Carlos Sainz. El piloto de Ferrari se vio inmediatamente beneficiado por la sanción de Vettel de 3 puestos hacia atrás después de la polémica del día de ayer en la clasificación. Situación que cabe destacar se repitió la semana pasada con Bottas y Tsunoda. Carlos Sainz se mantuvo siempre en el top 10, muy regular. Realmente, si uno lo compara a la carrera caótica de Leclerc, Carlos Sainz hizo una carrera muy regular, tal como viene haciendo en las últimas competencias. Por otra parte, hay que hablar también de los compañeros de equipo de quienes hemos mencionado hasta ahora. En el caso de Charles Leclerc, que termina en la octava posición, se vio involucrado en 2 maniobras polémicas con Checo Pérez, 2 idas afuera, que terminaron, bueno, pudimos ver en la televisión la calentura del piloto monegasco frente a lo que consideró que fueron tiradas afuera por parte de Checo Pérez, maniobra que incluso le valió penalización a Pérez, que pese a ello queda por delante de Leclerc. En cuanto, por otra parte, a Daniel Ricciardo, compañero de Lando Norris, finalmente termina la carrera séptimo, estuvo toda la carrera peleando con Pérez y con la Ferrari, en algún momento también con Pierre Gasly. El piloto australiano podríamos decir que tiene ha tenido un ritmo regular. Si se lo compara con el trabajo superlativo de Norris, diríamos que viene mal, o sea que no está a la altura del gran trabajo de su compañero de equipo. Sin embargo, bueno, obtiene una séptima posición que le permite a McLaren permanecer por encima de Ferrari en la Copa de Constructores. McLaren empieza a sacar una ventaja sobre Ferrari, ya empieza a despegarse un poquito en la lucha por el tercer puesto en el campeonato de constructores. No podríamos hablar quizás de nuevos problemas de Ferrari que quizás se relacionen por ahí con fantasmas de temporadas pasadas en donde Ferrari no la pasó bien, pero bueno, en este caso Leclerc tuvo que sortear bastantes obstáculos para poder llegar a los puntos, mientras que Sainz, bueno, callado y con una buena estrategia, logró una buena puntuación. Por otra parte, el otro compañero de equipo, en este caso Valtteri Bottas, como lo dijimos al principio, tuvo una muy buena participación, se destacó mucho, fue uno de los pilotos de la carrera, tenemos que decirlo, la verdad, se mostró mucho más seguro y mucho más confiable en cuanto a los medios mecánicos que su compañero Hamilton. Si bien uno podría haber pensado que Bottas tendría que haber permanecido detrás de su compañero, lo cierto es que, bueno, aprovechando, digamos, los problemas que tuvo el británico, obviamente el finlandés sí pudo sacar crédito de, bueno, el Mercedes con el cual cuenta,
cuenta y llegar a una muy buena segunda posición. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente pensando también en la actuación que tuvo George Russell, de quien hablaremos más adelante, el lugar de Bottas, bueno, tambaleó un poco, Hamilton sí renovó hasta 2023, mientras que Bottas todavía tiene futuro incierto, y esto, bueno, por supuesto, hace pensar que Bottas está tratando de redimirse de alguna manera como para poder pensar en una renovación en el equipo Mercedes. Por otro lado, muchachos, ya nos tenemos que meter en lo que fueron las polémicas de todo el fin de semana, las sanciones de la FIA, que duraron hasta 4 o 5 horas después de pasar la carrera. Por un lado, vamos por orden, tenemos que hablar del inconveniente, el primer inconveniente, más allá de la clasificación del día sábado ya en carrera, de Pérez y Norris. Voy a ser completamente honesto, estos 5 segundos a Norris fueron puestos de manera innecesaria. Realmente yo personalmente lo considero una maniobra de carrera. Pero esto no terminó ahí, porque posteriormente Pérez y Leclerc estuvieron al filo, al límite del sobrepaso, y realmente se vio a un Pérez bastante más agresivo que con Norris, y yo creo que Checo Pérez, después de haber obtenido el tercer lugar en clasificación, fue bien penalizado con esos 10 segundos después de acechar a Leclerc 2 veces consecutivas. Otro piloto que se vio involucrado también en lo que fueron las penalizaciones fue Yuki Tsunoda. El piloto japonés pintaba para hacer una buena carrera, había tenido una buena prueba de clasificación, sin embargo lo arruinó él solito yéndose un par de veces en la línea que demarca el ingreso a la calle de boxes, y bueno, esa repetición le costó 2 penalizaciones de 5 segundos que obviamente lo relegaron y lo dejaron en la 12ª posición. Por otra parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en la 9ª posición. Parecía que Gasly podía estar peleando por los puestos más adelante, de hecho lo hizo después de su clasificación en el 6º lugar. Sin embargo, si bien el 9º no es probablemente lo que esperaban, es una cosecha y logra sumar puntos para el equipo. Fíjense que las penalizaciones tanto a Tsunoda como a Checo Pérez fueron por el mismo motivo. En ambos casos, bueno, en el caso de Checo Pérez, las 2 veces por haber obstruido y haber sacado de pista a Leclerc, y en el caso de Tsunoda por haber tocado las líneas en la calle de boxes. O sea, increíble que se cometa el mismo error, o sea, el mismo piloto cometa el mismo error 2 veces y le termine valiendo nada menos que 10 segundos a cada uno. Otro que tuvo penalización, o mejor dicho, otro equipo que tuvo penalización fue Alfa Romeo. Por un lado, bueno, Antonio Giovinazzi, si bien no se lució en esta carrera, no pudo estar siquiera cerca de la zona de puntos, también tuvo una penalización por haber excedido los límites de velocidad en la calle de boxes, pero la sanción más importante fue la que sufrió lamentablemente Kimi Räikkönen. Räikkönen sí había tenido una participación destacada, estuvo en zona de puntos nuevamente con la estrategia a la que nos tiene acostumbrados el finlandés de mantenerse en pista el mayor tiempo posible, parar tarde, llegó a girar quinto Räikkönen, pero en la última vuelta de carrera el finlandés tuvo un toque con Sebastián Vettel, peleando por detrás de George Russell por la 12ª posición, o sea, ni siquiera una posición puntuable, pero bueno, parece que tocar a algunos pilotos implica sanciones más severas, así como, bueno, Checo Pérez tuvo 10 segundos en total por haber tocado a Leclerc, Räikkönen sufrió 30 segundos, ni más ni menos, por haberse tocado con Vettel, lo que da cuenta de que, bueno, parece que es con algunos pilotos la cosa, y bueno, lamentablemente también Räikkönen sufrió la quita de puntos en su superlicencia, así que atención con Kimi para las carreras que vienen, pero bueno, lamentablemente esa fue la suerte de Alfa Romeo durante todo el fin de semana. Quería destacar, Marquito, que eran 20, no 30, pero no importa, es un pequeño detalle. En lo que se refiere al compañero de Räikkönen, también tuvo una suerte bastante dispar, no solo por la sanción que posteriormente tuvo, sino porque se vio involucrado en el abandono de Ocon en la primera vuelta, porque abandonó inmediatamente por la rotura de la suspensión delantera derecha, y Giovinazzi estuvo implicado en dicho incidente. Hablando del equipo Alpine, tenemos que hablar también de Alonso, que fue el principal perjudicado en la clasificación en el día de ayer, lo que no le permitió, mejor dicho, entrar en Q3, pero pudo asomarse a los puntos en el 10º lugar después de sobrepasarlo a George Russell, que venía haciendo una excelentísima carrera. Por primera vez después de mucho tiempo, Williams iba a sumar puntos
puntos, pero realmente el rendimiento de Alonso y su auto era muy superior a Russell y el Williams. Y finalmente no se pudo dar la revancha de George Russell. La verdad creo que éramos muchos los que esperábamos que pueda sumar por fin su primer punto de la temporada. Había largado en la 10ª posición y se mantuvo en la pelea, estuvo hasta faltaron muy poquitas vueltas cuando arremetió a Alonso y finalmente se quedó con ese último punto. En cuanto, bueno, al compañero de Russell, Nicolás Latifi, terminó en la posición 15ª, discreto, digamos, lo vimos un poco más en algunas peleas, quizá con los Alfa Tauri, con los Alfa Romeo, finalmente, bueno, termina en una posición muy coherente para lo que ha hecho el Williams y especialmente Latifi. Y por último, no queríamos dejar de mencionar también a Lance Stroll, que terminó en la 13ª posición. Stroll a lo largo de la carrera intercambiando posiciones con su compañero Sebastián Vettel, finalmente para hacer que en las primeras vueltas había estado incluso en posición de puntos, termina en una carrera regular, bastante deslucido el piloto canadiense. Así es, deslucido bastante el equipo Aston Martin durante el fin de semana, si bien pudieron escalar algunas posiciones con, por ejemplo, Stroll pudo entrar al top 10 con la sanción del propio Vettel, lo cierto es que bueno, no se pudieron lucir en este caso y terminaron ahí con un toque incluido. Parece que Williams sí tenía un buen ritmo este fin de semana, justamente como bien les menciona Lucho Racing, se notó incluso también el ritmo de Latifi, que estuvo en unas buenas peleas. Obviamente lo más probable hubiese sido que sumara a Russell, pero Latifi también pudo tener algunos buenos momentos a lo largo del Gran Premio. Para cerrar, obviamente, vamos con el equipo Haas, que sigue siendo cumplidor a pesar de estar cómodo al fondo, tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin nuevamente cumplieron con la totalidad del Gran Premio. Un equipo, la verdad, lejos de la zona de puntos, pero por lo menos estable en lo que refiere a rendimiento que alcanza para finalizar cada carrera. Nuevamente Mick Schumacher, bueno, poniéndose por encima de Mazepin, sacándole al piloto ruso una buena ventaja, y el ruso al fondo callado, bueno, lejos de cualquier tipo de polémica, tanto dentro como fuera de la pista, finalmente también culmina este Gran Premio de Austria. Ya que hablamos de los pilotos del fondo de la parrilla, tenemos que hablar que luego del incidente entre Raikkonen y Vettel, varios pilotos tuvieron inconvenientes en la doble bandera amarilla. Es decir, posteriormente a la carrera, se supo que Raikkonen fue penalizado con 20 segundos de más y 2 puntos en la superlicencia. Pero esto no terminó ahí, porque Latifi y Mazepin también fueron penalizados con 30 segundos, ni más ni menos, y 3 puntos en su superlicencia. Por otro lado, tenemos que hablar de que Mazepin últimamente está más calmado que en otras carreras, pero sin embargo aún continúa lejos de su compañero del equipo a casi un minuto, es decir, 50 segundos y monedas de Mick Schumacher. En lo que se refiere a las tablas de los campeonatos de Fórmula 1, tenemos que hablar del campeonato de pilotos, donde Verstappen se está consolidando cada vez más en la cima del campeonato con 182 puntos. Posteriormente, Hamilton detrás con 150 puntos. Yo creo que Hamilton ya a esta altura se está generando varias preguntas realmente de qué pasa con su rendimiento y el de su auto Mercedes. Posteriormente, en la tercera posición, tenemos a Pérez con 104, a Norris con 101, después del gran trabajo que hizo en Austria. Bottas continúa con 92, Leclerc con 62, Sainz con 60, Ricciardo con 40, Gasly con 39 y Vettel con 30. En cuanto a la Copa de Constructores, tenemos a Red Bull primero con 286 puntos. No mencionamos lo que fue el clima que nos dejó la hinchada holandesa, eran más de 100.000 espectadores, dejando humo naranja y todo el circuito impregnado de ese color. Después Lando Norris se dio el gusto de bromear y decir que eran seguidores del equipo McLaren. Decíamos, 286 puntos de Red Bull, seguidos por 242 de Mercedes. Tercero, McLaren con 141, gracias a la muy buena cosecha de Norris, que puede darse el gusto de pelear con los Mercedes y los Red Bull, y el trabajo regular de Daniel Ricciardo, seguido por Ferrari con 122, más abajo Alfa Tauri con 48 y muy cerquita Aston Martin con 44. Le sigue Alpine con 32 y cierra la tabla con puntos Alfa Romeo con 2. Después Williams y Haas 0 puntos. La actuación de Max Verstappen fue realmente
categórica, fulminante. Realmente la paliza que le dio a el equipo Mercedes, a todos sus rivales en este Gran Premio fue increíble. Realmente hace pensar que Verstappen es un candidato serio para el campeonato, a pesar, bueno, de que Hamilton seguramente le dará pelea hasta el final. El próximo Gran Premio será el domingo 18 de julio, en 2 semanas, en Silverstone, ni más ni menos. Y recuerden que esta es la primera carrera, la primera prueba de clasificación, mejor dicho, en donde tendremos una carrera sprint. Es decir, olvidémonos de la Quali 1, Quali 2, Quali 3. Habrá una carrera especial para definir las posiciones de largada para el día domingo. Es una novedad que se aplica, no digo casi a último momento, pero que se aplica de imprevisto en esta temporada 2021 y que seguramente va a sentar todo un precedente. Es algo que ya se venía pidiendo hace rato, que se propuso hace años, pero no se había podido llevar a cabo. Bueno, la carrera sprint será una realidad este sábado 17 de julio. En 2 semanas nos volveremos a ver, analizaremos el Gran Premio de Gran Bretaña, así que les damos un saludo muy grande. Mi nombre es Marcos, en nombre de Lucho Racing y Manu, Podcast Racing, muchas gracias por estar ahí.